La primera trabajadora del hospital que se encargó de realizar las denuncias por anomalías. Justamente a Evelyn le vamos a consultar cuáles eran las anomalías que detectaste en ese momento y quiénes son los responsables de todo lo que está pasando en este hospital municipal. Bueno, para empezar el tema muy brevemente, todo esto empezó en noviembre del 2015, cuando yo descubrí una malversación de fondos de cuentas afectadas que no eran de libre disponibilidad. Una de ellas era de la cuenta SAMO y otra de ellas era del Plan Nacer, que son cuentas específicas para fondos específicos que no pueden ser utilizadas con otra finalidad. Después, o sea, anterior a todo esto, yo ya venía controlando el tema de los legajos, de los médicos, las guardias, y yo veía que en los controles había guardias de más. Empezaron las discusiones con el director Gustavo Pascuas, con el jefe de emergencias Roberto Virne, con la administradora en ese momento Fabiana Pereira, y ellos se reunían los tres dentro de la oficina y el resumen que yo hacía de las guardias siempre era modificado por los tres. Entonces, nunca dejaban una planilla como la que yo controlaba. Otro de los casos es la señora del doctor Gustavo Pascuas, que era el director en su momento cuando yo estaba como contadora, que no pertenecía a la planta profesional, sino que debería haber pertenecido a la planta de personal técnico, no profesional. Pero bueno, ella ingresó cuando estaba el doctor Pascuas, o sea, su marido, como director. Y bueno, esas son las principales anomalías que yo vi desde un primer momento. Y bueno, después fueron ingresando cada vez más médicos que le faltaban documentación, e incluso hasta el hijo del intendente Gustavo Arrieta. Compañero, los está escuchando Evelyn. Evelyn, buenas tardes. Bueno, ¿cuál es la malversación que usted descubrió allá, Hola, creo, por el año tardes. 2015, en esas dos cuentas que eran para gastos específicos? ¿Qué pasaba con ese dinero? ¿A dónde iba a parar? Bueno, había que liquidar sueldos, específicamente del mes de octubre. Se tenían que pagar en los primeros días de noviembre. Justo llegaba un fin de semana largo y el intendente envió a la concejal Romina Márquez Antúnez al Banco Provincia directamente a hablar con el gerente del Banco Provincia, y ella fue la que hizo la transferencia de fondos de cuentas afectadas a la cuenta de libre disponibilidad. Cuando yo me enteré de este movimiento extraño, cuando llegó la tesorera del banco que me dice hay movimientos raros en la cuenta, empezamos a investigar. Evelyn, fui al banco, un segundo para entender. al banco. Evelyn, un segundo. Cuando usted se refiere al Sí. intendente, ¿es el intendente municipal Sí. o el intendente del hospital? No, el intendente municipal. Bien. Acá sería el director del hospital. Ok, bien. Tienen dos funciones diferentes. Entonces, el intendente municipal, Gustavo Arrieta, fue el que autorizó personalmente a la concejal Romina Márquez Antúnez. Y ahí fue cuando se hicieron las transferencias. Yo intenté comunicarme por todos los medios con el intendente en su momento. No fui atendida personalmente, solamente por teléfono. Me preguntó cuál era el problema, le expliqué lo que había pasado, que quién había dado la autorización. Me dijo que él era el intendente y que él hacía lo que quería. Esas fueron sus respuestas. Evelyn. A partir de ese momento empezó toda una persecución laboral. Me empezaron a controlar, me mandaron a hacer auditorías a la semana siguiente. ¿Qué montos estamos hablando? Controles por el asesor externo. ¿Cómo? ¿De qué montos estamos hablando? ¿De qué montos estamos hablando? La malversación que hubo en ese momento era de alrededor de 2 millones de pesos, sí, Año que para 2015. el presupuesto del hospital es grande, en el 2015, pero estamos hablando de un total de sueldos de personal profesional y no profesional de casi 5 millones de sueldos, Ahora, Evelyn, que era lo que se debía abonar en los primeros días del mes de noviembre. un segundito, la interrumpo, Evelyn, porque digamos, si uno quiere malversar fondos, nombra familiares, nombra amigos, no tiene por qué nombrar médicos con otro nombre. ¿Se entiende a dónde voy? Digamos, usted está describiendo una situación donde usted sospechaba que se hacían guardias de más o se malversaban fondos, pero digamos, lo puedo hacer con médicos que estén recibidos, lo puedo hacer en otros rangos o en otros cargos del municipio, no solo en las guardias del hospital. ¿Cómo vincula el tema para entender
de esta cuestión de médicos extranjeros nombrados en el hospital flojitos de papeles? Bueno, yo jamás dije que estuvieran flojitos de papeles, sino que fui de frente directamente y dije que los legajos estaban incompletos. O sea, un médico que diga, una persona que diga que un médico está flojo de papeles, está mal dicho. O sea, el médico tiene la documentación respaldatoria para poder ejercer legalmente su profesión o no la tiene directamente. Entonces, no era necesario buscar médicos que no estuvieran recibidos. Acá había muchos médicos y con la cantidad de médicos que habían en el 2015 se podían cubrir totalmente todas las guardias. ¿Cuántos casos detectó? Cada vez que yo veía un legajo que ingresaba un médico nuevo y yo detectaba algún error, algún faltante, yo lo mencionaba, me dirigía a la administración, al director, a la oficina de recursos humanos y quedaba todo en la nada. Como había un jefe de personal en su momento, ellos eran los responsables de eso. O sea, yo si bien soy responsable indirectamente porque liquido sueldos y respondo patrimonialmente, la función mía no es controlar legajos. Claro. Pero al ser yo la que liquido sueldos, cuando veo algo raro, tengo que ir al punto donde está la cuestión. ¿Cuántos casos detectó usted, Evelyn? Claro, obviamente el contador está autorizado legalmente por el reglamento de contabilidad y la ley orgánica municipal a advertir a su superior, al director y en este caso al intendente de las irregularidades que pasan. ¿Cuántos casos hubo? Y he visto varios. Hubo el caso muy conocido cuando estuve yo, de unos hermanos de apellido Consuegra, que en un primer momento entraron dos, no eran de acá, no me acuerdo de qué país eran, si eran venezolanos, cubanos. Acá, ese punto, y después, a ver, Evelyn. a los pocos meses... Porque lo que pasa es que si usted se me va en detalles, nos perdemos. Usted piensa que usted tiene mucha información del municipio y nos da nombres y épocas donde ni siquiera estaban estos médicos, porque era el 2015. Si usted nos puede explicar qué sospecha usted de la trama de médicos extranjeros, de dónde los sacaban, con quién había un acuerdo espurio para nombrar médicos y para quedarse plata, ¿quiénes? Bueno, cuando estaba yo era el jefe de emergencias y guardias, doctor Roberto Virne. Actualmente el doctor Carpio, que fue el que trajo a uno de los médicos en cuestión. El que renunció en el día de hoy. Sí. Ahora, el que renunció en el día de hoy, ¿qué es lo que dicen los medios? Ahora, hay muchos médicos... Ahora, yo digo, lo que tiene que ver, lo que está relatando Evelyn como ex contadora, dice, señores, 2015 había otro director, otro jefe de emergencia, otro funcionario cumpliendo una función. ¿Y otro intendente o el mismo intendente? El mismo. El mismo intendente. El mismo. Se fueron ellos, con el mismo vinieron intendente. Estos y la operatoria siguió funcionando igual. Porque ella descubrió casos, varios casos, dice 2015. Ahora empiezan a descubrir, como mínimo, hay 2 y otros 4 que están siendo investigados. O sea que todo sigue funcionando como un engranaje que se va heredando de gestión en gestión. ¿Y con médicos extranjeros en general era? Todo tipo de médicos. Mariana. Evelyn, ¿qué pasó en tu caso particular? Porque por lo que vos estás detallando, en 2015 empezaste a ver estos movimientos sospechosos de excesivo nombramiento de médicos y de personal en el hospital. ¿Cómo fue? ¿Cuál fue tu reacción? ¿Qué hiciste y qué consecuencias tuvo eso? Bueno, en realidad en el 2015 lo que yo comencé a ver fue la malversación de fondos. Lo de las guardias yo lo empecé a ver años antes, o sea, desde que ingresé al hospital, desde agosto del 2009. No fue en el último año que estuve. Y bueno, y la repercusión que tuvo todo este caso es que a mí me costó el puesto de trabajo. O sea, si bien yo lo sigo manteniendo, estoy de licencia, a mí me dieron vacaciones obligadas y no me dejaron entrar nunca más a mi puesto de trabajo.
¿Hay intervención ahí del poder político? Vos nombraste al intendente hace un ratito. ¿Vos sospechás que en todas estas maniobras, incluso en los nombramientos de estos falsos médicos, había una mano política en todo esto? Sí, obviamente que sí. Si no, los médicos no podrían hacer esto ellos solos. O sea, tienen que estar amparados por alguien superior a ellos. Ariel. Sí, contadora, ayer se hablaba de que algunos médicos cobraban sueldos superiores a los 200.000 pesos. Teniendo en cuenta lo que usted está diciendo, ¿esto nos lo puede confirmar, ya que usted manejaba el tema de sueldos? ¿Había médicos que cobraban esa cifra? Algo que me parece que no cierra teniendo en cuenta el valor de la guardia, ¿no? Sí, o sea, ayer estábamos hablando de una cifra de 114.000 pesos. Fue lo que escuché. Ya en el 2015 estaban en esa cifra y había algunos que cobraban menos de 100.000, pero estaban entre 70, 80, 100.000 pesos y bueno, eran guardias que se firmaban, pero los médicos no estaban en su puesto de trabajo. Ese control durante el último año yo lo hice diariamente. Incluso éramos varias personas las que veníamos a controlar a distintos horarios del día, fines de semana, entre semana, mañana, tarde, noche, y los médicos, la mayoría, no estaban en su puesto de trabajo. Y había médicos que tenían que cumplir doble guardia. Claro, ahí está el punto, ¿no? Claro. Había médicos, evidentemente, no cobraban, pero no cumplían la guardia. Durante el tiempo que usted estuvo a cargo, hacían guardias pasivas, pero cuando se los necesitaba, no estaban, no venían. Eran guardias truchas, para decirlo simplemente. Exacto. Y se cobraban por ellas. Sí. Evelyn, en el tiempo Sí. Obviamente, yo las tachaba, sí. En el tiempo en el que usted estuvo ahí a cargo, ¿detectó algún caso de médicos que no presentaron los papeles, como en el caso de estos médicos que salta ahora? Sí, hubo varios médicos que no tenían legajos completos. Eran extranjeros y nacionales también. Médicos y personal no médico también. O sea, la oficina de personal tenía una alta cantidad de contratos no firmados y legajos incompletos. Muy bien. Evelyn, muchísimas gracias por este contacto. Lo último, ¿usted ya declaró o va a declarar en la Fiscalía en la causa por esto o no? Yo todavía no he declarado en la Fiscalía, pero en cuanto me llamen yo estoy dispuesta a declarar. Tengo pruebas también. Bien. Y todo lo que estoy diciendo frente a los medios lo voy a ratificar. Evelyn, muchísimas gracias por este contacto. Gracias, Cristian García, también.